Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio FM. Ahí nos escucha, pero también puede escuchar este programa a través de todas las plataformas de podcast, siempre entrevistas, información muy interesante. El objetivo, pues presentarle a usted toda la data, todas las estrategias de inversión para que usted pueda vivir de las rentas. Y cómo nos escucha y cómo nos identifica en estas plataformas de podcast, bueno, encuéntrenos como Vive Rent, el canal de YouTube también Vive Rent y la página web www.viverent.com. Y pues este programa que conduce también Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues tiene este objetivo, insisto, de mostrarle cómo hackear al sistema, cuáles son las oportunidades de inversión para que usted pueda también vivir de las rentas, literalmente, que no es en cualquier lugar. Y siempre desarrollamos, queridos Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, siempre traemos temas muy interesantes. Y hoy, pues traemos este tema que me parece, interesantísimo. Es el fin de la era de los ahorradores en CETES. Durante los últimos años, desde 2021 y a causa de la pandemia, pues empezaron a subir las tasas de interés, a decir de los bancos centrales, el Banco de México, la Fed en Estados Unidos y así los bancos centrales en todo el mundo. Se repitieron la técnica de elevar la tasa de interés, la famosa tasa de referencia, que es esta tasa que pues justamente luego los bancos tienen que, por mandato del orden central, pues tienen que tomar para el pago justamente de intereses a los ahorradores. Y pues pasa que la inflación busca pues limitarse o busca el Banco Central a través de estas medidas que la inflación no crezca. Y pues ha sido muy difícil porque durante la pandemia se afectaron las cadenas de suministro. Esto, por cierto, afectó de manera positiva a algunos países como México, con el tema de la relocalización, el nearshoring que hoy estamos viviendo. Acabo de hacer un viaje por el norte de México, Torreón, Saltillo, Monterrey, Guadalajara, en fin, toda esta zona y cada vez las carreteras las veo más y más llenas de trailers, de transporte, cruzando hacia Estados Unidos, por donde quiera usted cruzar, por Del Río, por McAllen, por San Diego, por donde quiera usted cruzar, las carreteras de un lado y otro están llenas, las filas para cruzar las fronteras. Y bueno, pues todo esto hizo que se relocalizara y bueno, ya le decía, afectó de manera positiva a México, pero el control de la inflación ha tardado, se empezó a tratar de controlar desde el mismo 2020, empezaron a subir las tasas de referencia, los bancos centrales en México y en el mundo. Luego, durante 2021, se acentuó esta subida. 2022 siguieron subiendo a cifras históricas. En México llegamos al 11%, Estados Unidos también cifras históricas, Europa, que justo yo en años anteriores, 2019, 2020, pues hacía videos que están ahí en mi canal de YouTube y en mis redes sociales. Igual Pablo, maestro de las rentas, muchos videos donde había tasas, por ejemplo en Europa, Pablo, seguro te acuerdas, tasas del 0.5%. Es increíble, o sea, era el que no tomaba una hipoteca es porque de verdad no entendía cómo funcionaba. Yo hoy tengo tasas todavía de hipotecas que tengo, por ejemplo, en España al 1.5%, tengo alguna otra tasa en Estados Unidos al 3%, y pues era increíble las tasas en México. Andábamos con productos muy interesantes en 2019. Recuerdo alguna tasa de HSBC o de Scotiabank cerca del 8% y alguna promoción que tuvieron estos bancos, Banorte, HSBC sobre todo, al 8% anual la tasa, que es la que, le hablo de los créditos hipotecarios. Le estoy hablando de los créditos hipotecarios que, si bien pues no tiene que ver con la tasa de los CETES, es una tasa distinta, porque ya estamos hablando hoy de los CETES, pero bueno, yo le quiero compartir las buenas tasas que teníamos en Europa, en Estados Unidos y en México para los créditos hipotecarios. Y evidentemente, pues este tema de los CETES hizo que pues los bancos tuvieran que subir las tasas también de los créditos hipotecarios en España, en Estados Unidos, en México, y traemos tasas del 10.5, llegaron hasta, no al 11, pero sí llegaron interesantes hasta el 10 y un poco más. Pero
Regresemos a la tasa de referencia, que es la que importa, y porque el tema de hoy es pues los ahorradores en CETES. Durante 2020-21, que empezaron a subir las tasas, se detuvo la inversión. La gente empezó a preferir tener su dinero en el banco. Gran error, yo lo he venido diciendo. ¿Y por qué? Porque ha habido algunos bancos que han estado pagando el 12, el 13, claro, la tasa de referencia pues llegó hasta el 11, pero los bancos podían pagar un poco más, algunos 12, 13, algunos con publicidad engañosa hablan del 14, del 15, algunos incluso, y digo publicidad engañosa porque pues obviamente dicen 15% los primeros 2 meses y luego ya el 13 y luego ya el 10. Pero bueno, al final se oye muy bonito 15%, tener el dinero guardado, pero la media de todos los bancos y que tienen hoy los ahorradores en CETES es bueno, era del 11, ahora está bajando ya la tasa de referencia, la Fed va a seguir bajando, se espera que llegue para 2025 otra vez al 9, incluso se espera que llegue hasta el 7% para 2026 y que siga bajando, ojalá, porque eso incentiva justamente las inversiones. Pero Pablo Eduardo, yo la verdad es que la gente que durante estos años se quedó con el dinero en el banco cometió un gran error, porque la inflación, que ha sido del 7%, histórica también, pues realmente hoy no ha dado de sí todavía, ya está bajando, ya está en niveles, se espera que este 2024, en el caso de México, cierre en el 4 o en el 3 punto y algo, pero esa es la inflación que nos mandan o que nos marcan los gobiernos respecto de la canasta básica y de los precios que ellos analizan, que yo siempre he dicho que es falsa, porque los analistas financieros y el famoso índice Big Mac del que yo hablo y tengo años hablando, pues es este índice que miden los analistas, los economistas, no el gobierno, especialistas financieros y economistas que revisan el precio real de los productos, lo que vale, por eso se llama el índice Big Mac, lo que vale una hamburguesa de esta empresa de hamburguesas, lo que vale un café que te tomas en el Starbucks o en el Oxxo, lo que vale el transporte público, lo que vale la gasolina, no lo que vale la canasta básica, que es lo que mide la inflación, que es el huevo, los frijoles y el arroz. No, lo que realmente gastamos todas y todos los mexicanos, pues estima que la inflación ha sido por lo menos del 20% cada año. ¿Cómo verlo? Usted lo ve y lo vive todos los días. Cuando va al súper, pues yo, este ejemplo me parece extraordinario. Acuérdese cómo iba en el súper en el 2020, en el 2021, y con a lo mejor con 3,000 pesos se traía el carrito medio lleno. Hoy con 3,000 pesos no trae ni para una semana. Esa es la realidad. Y ahora vamos a trasladarlo a las casas, Pablo Eduardo, porque la gente que ha postergado esta decisión de compra ha sido terriblemente malo. Se han encarecido en promedio las casas un 20% promedio a nivel nacional en México y en el mundo, y hay zonas que han tenido un encarecimiento mayor, otras que han tenido un encarecimiento un poco menor, pero al final lo importante es el promedio. De manera que si la gente dejó su dinero en el banco, pues no está buscando no tuvo esta oportunidad de que su dinero creciera. Los 100,000 pesos que dejó en 2020 en el banco hoy siguen valiendo 100,000 pesos. El problema es que con esos 100,000 pesos ya no puede comprar lo que compraba en 2020 y sí le han dado el 12, el 11% de tasas de interés, de interés, perdón, a través de CETES, pero perdón, eso no se ha emparejado su dinero con la inflación. Comprar un inmueble, invertir en un inmueble, el que invirtió en 2020 en un inmueble, ha crecido más o menos en un buen lugar, 25%, ya le daba yo el dato, además son datos de Hacienda, de la Sociedad Hipotecaria Federal, por ejemplo, el aumento del precio de la vivienda, el dato del gobierno de Sociedad Hipotecaria Federal, solo este primer trimestre de 2024 ha crecido 9% solo el primer trimestre de 2024. Se ha incrementado el precio de las casas. Caramba, entonces el que compró en 2020, invirtió ese dinero en una casa, hoy ya tiene el doble de dinero. Ya vale el doble porque es incrementado en un buen lugar promedio 25% anual en estos 4 años de CETES o de CETES altos. Y luego, Pablo Eduardo, pues sin contar la rentabilidad, porque pudieron haber estado recibiendo rentas y las rentas también van aumentando cada año. Si usted me está escuchando y de verdad no entiende este tema de los CETES, pregúnteme, encuéntrenos en viverrent.com, escríbanos en Viverrent en todas las redes sociales, porque de verdad queremos ayudar. Y ahora, pues más cuando ya va en picada y se acabó la era de los ahorradores en CETES, que ya perdieron suficiente dinero, pues que ya no sigan perdiendo. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera.
Hola Luis, Eduardo, buenas tardes. Pues otro tema muy interesante lo trajimos esta semana porque los últimos 7 días, prácticamente la última semana o 10 días, se han dado una serie de noticias muy interesantes en el ámbito económico, tanto en México como en Estados Unidos, que es la órbita más cercana que tenemos, pero en general en Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, ya tú resumiste, Luis, algunas de las principales pinceladas. La gran noticia es que, bueno, la Fed en Estados Unidos hace una semana y pico bajó de un jalón 0,5%, que también se llama 5 puntos. La tasa de referencia de 5,5% bajó a 5. Y Cinco es puntos base, sí. Ajá, es el primer gran recorte de los últimos 4 años. O sea, llevan 4 años, llegó la pandemia, principio se repartió mucho dinero, se generó mucho dinero y después con ese mismo dinero se creó la inflación que todos hemos sufrido en los últimos años e inmediatamente empezaron a subir las tasas de interés súper rápido, ¿no? Pasaron pues prácticamente el 2% o menos al 6%. Y ahora ha ido bajando, pero esta es la primera gran bajada. O sea, ya indica una tendencia, un cambio de tendencia a volver a tasas mucho más razonables. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el objetivo de los gobiernos de aquí? Empecé con el caso de Estados Unidos, pero es lo mismo, ha sido lo mismo en México, en España, en la zona euro, en otras de las zonas que monitoreamos aquí en Viverrent. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era luchar contra esa inflación galopante que hemos tenido, oficial del 8, 9% y real, como tú dices, Luis, mucho más alta. Entonces, los economistas, hay un término ahí que dicen que es el lag, que es el tiempo que pasa desde que se cambia la tasa de interés hasta que consigues que tenga un efecto. Y a veces tarda un año o dos. Entonces, pues la inflación ha tardado mucho en bajar, ya por fin ha bajado. O sea, esas tasas altas lo que hicieron fue retirar dinero de circulación. ¿Y qué hizo la gente? Pues lo dejó en el banco, lo dejó en esta mentalidad que decimos hoy del ahorrador CETES. Ese era el objetivo, ponerte tasas muy atractivas para retirar el dinero de circulación, de las inversiones, pero pues también se enfría la economía. Y otro de los activos que son los bienes raíces. Lo que pasa es que los bienes raíces han seguido subiendo mucho como valor de activo por el lado de la apreciación. Ahora lo terminaré de comentar. Bueno, en fin, que es un cambio de tendencia. Quiere decir que se vuelve a abrir la llave para que el dinero circule más fácilmente y se le quitan incentivos al ahorrador a tenerlo ahí parado en esos fondos de plazo fijo. Y en México tuvimos un dato también hace unos días de la inflación que bajó a 4,66 y sigue bajando, ya está por debajo del 5% y se estima que llegue pronto ya a los niveles normales, entre comillas, que para un país como México puede ser un 3 un 4%, porque la economía sigue creciendo bastante. Entonces, también el Banco de México esta semana se reunió y bajó las tasas a 10,5. Por eso ya se acabaron esas tasas del 11% o más. Hemos tenido hasta el 11,5, creo que llegaron a 11,75. Y vamos camino de pasarle la barrera psicológica del 10%. Y yo creo que Luis Eduardo, una vez que las tasas de interés del Banco de México bajen del 10%, ahora sí les va a caer el 20 a mucha gente diciendo, no, ya no me interesa tenerlo aquí en CETES, en fondos, en depósitos de plazo fijo. Y entonces van a empezar a buscar bienes raíces. Pero ¿qué ha pasado en estos 4 años? Porque los bienes raíces prácticamente en muchos sitios se han duplicado de valor. Hemos tenido plusvalías, como tú decías, del 20%, que eso en 4 años, porque además hay un efecto compuesto que a veces no tenemos en cuenta, es prácticamente el 100%. En algunas zonas y en otras, como mínimo, se ha multiplicado por el 50%. Ha subido el 50%. Entonces ahora ya ese dinero que tenías no te alcanza para comprar nada, pero ni siquiera en un enganche. Tú ponías, Luis, el ejemplo de los 100.000 pesos, pues a lo mejor esa persona que tenía 100.000 con esto de los 10% ahora tiene 140.000, 150.000 con el interés compuesto, pero eso forma parte de un enganche. Si antes lo podías dar como un enganche para comprarte, no sé, un departamento de 2 millones, o sí, de 2 millones de pesos, ahora ya esos departamentos valen 4 millones. Entonces no te sirve de nada tus 150. Ese es el ejemplo que quería poner de cómo si dejas pasar el tiempo, los otros factores en los que te paga un bien raíz, esos bolsillos de los que hemos hablado varias veces, pues juegan en tu contra. Y entonces, aunque tú tengas flujo en el fondo de ahorro, en las CETES, donde tengas metido el dinero, con ese famoso 10, 11, 15%, no tienes todos los otros bolsillos. La apreciación o la plusvalía es el más llamativo, pero hay otros también, el ahorro de impuestos, el apalancamiento, ¿no? Las tasas que tenías en esa época también llegamos en México a tener tasas del 8%. Tenemos alumnos en Viverrent que han conseguido hipotecas del 8, 9 por 8 y medio, 9.
en 2020, 2021, hasta 2022. Entonces, si no aprovechaste en ese momento, ahora ya pasó. Bien, pues esto es un gran ejemplo para que no se repita en el futuro y pues una gran noticia para que, pues para los bienes raíces y para los que creemos en alcanzar la libertad financiera más rápido y no a base de puros 10%, porque te vas a tirar muchísimos años o décadas en esto. Pues muy interesante, Luis, este factor. Y tú que llevas más de 15 años en el mundo inmobiliario, ya has visto varios ciclos de estos, ¿no? Has visto la tasa de interés bajar y subir, y los bienes inmuebles no paran de subir a ritmo mucho más rápido. Correcto, siempre ese es el juego del dinero. El juego del dinero hay que estarlo invirtiendo en activos resilientes como los bienes raíces. Fíjate, he visto bajar las tasas de interés, he visto bajar la bolsa, pero nunca he visto en ciertos lugares pues que bajen los inmuebles, digo, salvo que haya minusvalía, que haya un basurero, cosas raras, pero también hablamos siempre del reciclaje inmobiliario, ¿no? De repente a lo mejor tienes una propiedad que durante 10 años se mueve muy bien y bueno, pues luego la puedes vender, pero tienes capturada toda esa utilidad de la plusvalía. Por eso, pues el gobierno ya lo tiene visto y cobra impuestos cuando se venden las propiedades, claro, siempre que generen muchísima utilidad. Pero bueno, Eduardo Aguilera, pues interesantísimo este tema que estamos trayendo. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Pues yo siento que es como espejito mágico, ¿no? Mientras más te ofrezcan es porque menos vale tu dinero, ¿no? Es un efecto psicológico, una trampa que es muy fácil caer y les quería contar que hace poco lo viví, digo, no lo viví de haber caído enganchado, pero ustedes saben que hicimos una, una transacción financiera en una de las propiedades en Colombia. En primer lugar, pues allá se habla de miles de millones de pesos y bueno, ya de entrada eso suena mucho. Pero yo dije, bueno, el dinero que entró en la cuenta de Viverrent Colombia, ¿qué hacemos para mientras se va a empezar a hacer la remodelación y los proyectos que tengamos que hacer? Bueno, pues me recomienda en el banco meterlo a un fondo de inversión a un mes, ¿no? Y una de las cosas que me impresionó es que el porcentaje que me da en un mes es casi equivalente a una renta. O sea, de verdad, hay una tasa de interés muy buena con respecto a lo que me da el banco, ¿no? Y entonces de entrada me fui muy feliz del banco diciendo he invertido bien el dinero de Vive de las Rentas porque está generando mientras está detenido. Y luego prendo el radio y escucho noticias, ¿no? Y empiezo a escuchar cómo el presidente de Colombia le corta el financiamiento a lo equivalente al Instituto Nacional Electoral y empieza a haber unos recortes para la salud pública y una serie de datos que dices, bueno, o sea, sí, claro, por supuesto tienen que ofrecer porque ese dinero pues seguramente todas estas noticias están impactando y cada vez va a valer menos. ¿Qué es lo único que te permite hacer en una situación como esa, ¿no? Que a lo mejor lo vivimos hace algunos años, ahora sentimos como bastante estabilidad financiera y económica en nuestro país, pero lo que yo veo en Colombia es que el único refugio y el que va a multiplicar su valor, ya saben qué es, compañeros, los bienes raíces. Y ahí es donde afortunadamente estamos invertidos y es donde afortunadamente no nos da miedo invertir, porque no importa la moneda, no importa el país, porque los bienes raíces, si están bien ubicados, van a seguir conservando su valor y van a seguir teniendo una buena rentabilidad. Así que qué bueno que se está acabando estos espejitos mágicos que han hecho que la gente tenga como esta bruma mental. Alguna vez, no se acuerdan de una película que se llamaba como La Bruma, donde la gente andaba medio, se puede decir en radio, Drogada. medio despistada. Qué bueno que se vayan quitando esa venda de los ojos y empiecen a invertir, porque cada día que pasa en donde tu dinero no está invertido en bienes raíces, es un día más donde tu dinero sigue perdiendo valor por más espejitos que te estén intercambiando. Y fíjate nada más, Eduardo Pablo, que mucha gente ha postergado esa decisión de compra desde 2020
desde que empezó la pandemia, precisamente por la pandemia, por el no sé si va a haber estabilidad, no sé si va a bajar la economía, mejor me mantengo líquido y tengo ahí el dinero disponible. Y todos los que han postergado la decisión de compra, porque además hay que decirlo, en México falta mucha gente de comprar su primera vivienda. Hay un déficit de vivienda tremendo. Además, en este sexenio, por la pandemia y por el cambio de gobierno, se han construido apenas 300,000 viviendas por año, mientras en el sexenio anterior se construían 600,000. Pero la necesidad de vivienda no ha bajado, sigue siendo la misma, sigue habiendo un déficit de vivienda de por lo menos 10 millones de viviendas. ¿Qué va a pasar cuando terminemos con estos espejitos, con estos setes que ya está terminando, que ya este mismo 2024 seguramente estará por debajo del 10 o a principios de 2025? Pues entonces las personas van a decir, ok, ahora sí vuelvo a mi decisión de comprar una vivienda, ya no postergo más la decisión de compra, pero ¿qué creen? Pequeño gran problema, no hay vivienda suficiente y va a empezar a crecer la demanda de vivienda. Es el fenómeno que vamos a ver en 2025, 2026 y pues no hay vivienda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la ley de la oferta y la demanda va a ser de las suyas y va a encarecer todavía más la vivienda. La vivienda nueva está incomprable, pues si acaso será posible la vivienda usada, pero aquí la pregunta o la incógnita más bien también es, las personas que tienen vivienda usada querrán salir de tenerla, querrán venderla, porque pues muchos ya la entendieron y los que estamos dentro pues no queremos vender, ¿no? Y menos que está dejando altas rentabilidades, porque otra cosa que está subiendo son las rentas. Está subiendo el precio de las rentas porque la misma ley de la oferta y demanda, al no haber vivienda, pues está haciendo que crezcan los precios de las rentas. Es un fenómeno que ya venimos viendo y que las autoridades tratan de parchar con leyes absurdas, como que ya por Airbnb no se puedan rentar viviendas sociales en Ciudad de México, con leyes absurdas como topar el incremento de las rentas, sino hasta la inflación, que realmente lo único que van a traer como consecuencia es que las personas pues se vayan a rentar por otras formas, a lo mejor por habitación o por plataformas electrónicas, en fin. Y no solamente estoy hablando del déficit de vivienda, Pablo Eduardo, que hay en México para los mexicanos, sino México se ha convertido en un paraíso para los extranjeros. Todos quieren venir a México a vivir. Antes era el sueño americano, hoy es el sueño mexicano. Acabo de estar en Monterrey, ahí en el Regio Foro dando una conferencia, y pues después del día agobiado, un buen taquito y me atendió un haitiano que ya estaba manejando ahí el trompo y el taco al pastor, ya no era mexicano. Por cierto, dije, estará bueno, pero sí tenía el mismo sazón. Pero a lo que oye es de que, imagínense, está todavía en los extranjeros, los americanos que están viniendo a vivir a Chapala, a Valle de Bravo, a toda la península de Yucatán, a la península de Baja California, pues también están incrementando, y a las ciudades, Ciudad de México, Monterrey está lleno de chinos, de coreanos, que vienen también a hacer negocios por el nearshoring. Pues imagínate, los que son dueños de inmuebles, ¿crees que van a soltar? Van a seguir viviendo de las rentas. Y por cierto, si usted quiere vivir de las rentas, el momento se está acabando, porque para 2025, 2026 va a estar carísimo, va a ser imposible. Por ejemplo, en Viverrent creamos productos para que usted desde 400,000 pesos pueda empezar a vivir de las rentas el mes siguiente, con rentabilidades superiores al 10%. Tendremos un lanzamiento el próximo 14 de octubre, pero mientras, pregúntenos, dése una vuelta a la página. ¿Cuál es la página? www.viverrent.com. También nos pueden encontrar en las redes sociales como Viverrent. Y repito la página, www.viverrent.com. Pregúntenos, porque creamos productos que Pablo Eduardo, ustedes y yo lo sabemos, cada vez está más difícil buscar oportunidades. Seguramente vamos a cada vez ofrecer menos productos para rentas, para inversión, porque desafortunadamente los precios están y seguirán, por lo que acabamos de analizar aquí, subiendo. Así es de que pues no se espere más, porque además los productos que lanzamos se acaban inmediatamente. Así que des una vuelta a www.viverrent.com. Encuentra a Pablo Mateos como Pablo Maestro de las Rentas en todas las redes sociales, Pablo Maestro de las Rentas, Eduardo Aguilera en todas las redes sociales como eduardo.viverrent. Y a su servidor me encuentra también en todas las redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, en el canal de YouTube, pero también en las redes sociales, igualmente a sus órdenes. Y si está en el podcast, también déjenos sus comentarios sobre qué temas quisiera que tratáramos y si les sirve esta información. Gracias, Pablo Mateos, gracias, Eduardo Aguilera. Yo soy Luis Ramírez. Nos escuchamos la próxima.
Esto fue Vive Rent Radio. Vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana. Bienvenidos, esto es Vive Rent Radio. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarles. Soy Luis Ramírez, esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia del Heraldo Radio. Me acompañan mis queridos socios coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, quienes hacemos este programa con el objetivo de que usted conozca toda la data, toda la información, todas las oportunidades para invertir en el mundo inmobiliario y pues además de estas 30 estaciones a través de las que se transmite este programa en todo México y Estados Unidos a través de la frecuencia modulada, puede también usted escucharnos en todas las plataformas de podcast y las redes sociales. Nos encuentra igual con el nombre de Vive Rent o en la página web www.viverent y repito, Spotify, el canal de YouTube, en todos lados como Vive Rent. Y pues queridos Pablo, Eduardo, hoy traemos este tema muy interesante. Es pues la educación financiera. Es una herramienta muy eficaz para pues acortar la desigualdad. Tenemos gobiernos, décadas, países y el mundo entero, incluso en países tan avanzados como Estados Unidos, siempre las propuestas son acortar la desigualdad. Y siempre hay programas de gobierno, ¿no? El gobierno buscando que la gente se capacite, que se conviertan en carreras técnicas o en licenciaturas o en ingenierías, pero hay una ausencia de educación financiera. Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, he tenido oportunidad de entrevistar un par de veces y de compartir con él un par de veces que estaba en México, pues siempre lo dice y yo coincido. La educación financiera debería venir desde las escuelas primarias, debería de incluirse como materia, pero bueno, si ya nos quitaron civismo, imagínate ahora cómo van a poner educación financiera. Y no estoy hablando de matemáticas, señores del gobierno, señores profesores. Educación financiera significa programar la mentalidad de los estudiantes desde jóvenes a ahorrar. Algunas universidades lo están haciendo y crean una cuenta por ahí con algún banco para que el estudiante ahorre, para que vaya formando su historial crediticio, que es muy importante, pero pues ya que las escuelas en el mundo no tienen esta clase que me parece vital, menos los papás en casa deberían de implementar esta educación financiera. Y sí es el cochinito en el que ahorran los domingos los chavos, pero una vez que ahorran para gastar y es ahí donde se parte la educación financiera. Se fomenta el ahorro para comprar cosas, para el consumo, no para la inversión. El secreto de una educación financiera exitosa es entender que el ahorro debe ser invertido. Acuñé un término hace varios años, desde que he sido conferencista y entrenador en bienes raíces, que le llamo inverpresario, porque me parece que esta conjunción de esta palabra más bien es una conjunción de dos palabras. ¿Qué significa inverpresario? Es la conjunción y sinergia de dos palabras. Una es invertir y emprender. Por eso le llamo inverpresario, ser empresario, que es lo mismo que ser emprendedor. Porque no existe otra forma de tener éxito financieramente más que, pues justo Robert Kiyosaki habla del cuadrante del flujo del dinero. Hay que pasar, por supuesto, por empleados, aprender y luego pues tratar de emprender o no tratar de hacerlo. Y luego la gente que me dice, Luis, pues que a mí no me alcanza. Bueno, pues salte el domingo a vender pancita, barbacoa o a mover tú la pancita, pero que generes un ingreso extra para que puedas emprender, hacer otro negocio. Y luego, justo, ya que tienes este éxito financiero, ya que tienes estos ingresos extra, poder convertirte en inversionista, que es la última etapa del cuadrante del flujo del dinero. Cuando eres inversionista, pues ya tienes activos que te están dando ingresos, un activo que te está dando cash flow todos los meses, como las rentas, como los productos que nosotros generamos y creamos aquí en viverent.com. Pero caramba, me parece que lo que enseñamos es ahorra para que te compres un coche, ahorra para que vivas, ahorra para que le pagues la escuela a tus hijos. No, hay que ser empresario, significa emprender, y cuando ganas inviertes en otra cosa que te genere más flujo. El problema es que creemos que los ingresos, ya sea de tu empleo o de tu emprendimiento, van a ser infinitos y pues que siempre los vas a poder tener, y te conviertes de nuevo en esclavo. En ese esclavo
porque hay gente que dice, no, es que yo no soy esclavo, esclavo es el que trabaja para alguien, pero no, también puedes ser esclavo de ti mismo si siempre estás trabajando, si no generas esos activos y la única forma es haciendo lo mismo siempre, invirtiendo, emprendiendo, invirtiendo, trabajando más, invirtiendo más, para que llegues un día a vivir de las rentas, que es el sueño de todos y es lo que hablamos en el programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pero deben entender quienes nos escuchan, la única forma es educándonos financieramente, con disciplina. Si tienes dinero guardado en el banco, a la gente le calienta el dinero en el banco. Ya guardé 100,000, ya guardé 200,000. Chihuahua, está bien bonito el nuevo coche. No, no es para eso. Tienes que tener claros tus objetivos, tus metas. Pero es que mi señora ya quiere que nos vayamos, dice que mejor nos vayamos a Hawái o de shopping a los Estados Unidos. No, tu meta y tu planteamiento es sacrificarte, ahorrar unos años para que luego puedas darte los gustos y los lujos que quieras. El problema es que no hay educación financiera y luego no hay disciplina. Los mexicanos somos muy disciplinados. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, ¿cómo lo ves? Bueno, pues este tema lo trajimos de educación financiera. Normalmente hablamos de libertad financiera, de libros como el de Padre Rico y Padre Pobre, que siempre hemos mencionado mucho, pero resulta que ahora estos temas que son un poco como de nicho de nuestra secta, como saben, nos reunimos cada 2 semanas, los domingos a las 8 de la mañana. Hay gente que dice que somos un poco como una secta en Vive Rent y desde hace 6 años, pero hay otros que no quieren escuchar esto. Pero hace poco ha salido un informe que se ha publicado en El País, en el periódico El País. Se hizo una reseña sobre este informe que compara 8 países de Latinoamérica y conceptos de educación financiera, ¿no? Para ver cómo son los rezagos. Está súper interesante. Lo interesante que han hecho aquí los economistas es que han vinculado la idea de educación financiera desde la primaria, como tú dices, que deberíamos de tener todos, con el tema de la desigualdad económica y también cómo ayudar a las personas más vulnerables a salir de la pobreza, básicamente. Y una de ellas es esta, la educación financiera, ¿no? Si tienes, de hecho, algunos de los abusos más grandes que hay en temas financieros, sobre todo con los altos intereses, es a las poblaciones más vulnerables, porque no entienden bien cómo calcular el interés, etcétera. Yo siempre cuento cuando vine a México y fui a comprar mi primer refrigerador, entré a un Electra y todos los precios que venían los refrigeradores a mí se me hacían como demasiado baratos. Decía yo que sea un refrigerador 500 pesos. Y yo preguntaba, ¿pero cuál es el precio? Y me decían, 500 pesos. Digo, no, no puede ser, no puede costar el refrigerador 500 pesos. Sí, sí, eso es, 500 pesos. Y después de un rato hablando, me di cuenta que era la cuota mensual. Digo, pero esto es por meses. Sí, claro, por meses. Digo, ¿pero cuánto cuesta todo el refrigerador? Ah, no sé. ¿Y cuántos meses es? Ah, pues déjame buscarlo. Y entonces iba a un cajón a buscarlo y tal. O sea, ni siquiera lo sabía el vendedor, solo te estaba vendiendo cuotas mensuales, que es como piensa mucha gente. Entonces es un gran ejemplo. Digo, en ese caso creo que no conseguí el precio completo y calcular el número de meses que incluía ese financiamiento para calcular la tasa de interés. Pero si haces ese cálculo, en muchas ocasiones te vas a dar cuenta que te están aplicando tasas del 30, del 40% de interés al año o más. Otro ejemplo, aquí me encantan estos ejemplos. Otro ejemplo, un día voy al cajero automático y me sale en pantalla, dice, ¿tiene usted un crédito preaprobado de tanto dinero, no sé qué tal, desea ya ejecutarlo? Digo, no. Y ahí viene la tasa y el CAT, ¿no? El CAT es el costo anual equivalente no es solamente la tasa de interés, sino todos los costos que lleva un crédito, que lleva una tasa, una comisión de apertura, a lo mejor un seguro, todas esas cosas que te ponen. Entonces decía, CAT 52%. Y le tomé una foto a la pantalla del banco, del cajero, y lo puse en Facebook y dije, ¿quién en su sano juicio va a tomar un crédito al 52% anual? Y entonces me contestaron varios amigos que decían, es que hay mucha gente que no sabe de tasas ni nada, lo que sabe es que le van a prestar, y además son créditos muy bajitos, ¿no? De 5,000, de 10,000 pesos, y no se dan cuenta que van a terminar pagando 3 o 4 veces. Bueno, pongo estos ejemplos así como muy de andar por casa, pero lo que dice este estudio es que en esta encuesta que aplicó el Banco Latinoamericano de Desarrollo en 7 países de la región, dice que en general menos de la mitad de la población conoce los conceptos financieros básicos, como la tasa de interés simple y compuesta, el valor del dinero en el tiempo o la relación entre riesgo y rentabilidad. Y la verdad es que son cosas que no nos enseñan en la primaria y que vamos aprendiendo a base de prueba y error, y mucha gente en la vida pues realmente no lo llega a aprender. Y por eso está siempre viviendo con deudas o digo, con deudas malas. Ya sabemos que hay deudas buenas y malas, pero siempre como intentando pues alcanzar un tren que siempre se va, en lugar de estar invirtiendo en activos. Bueno, pues este tema de la educación financiera es súper interesante.
muy necesario. Y desde Viverrent también, socios, aquí emplazo a que vayamos haciendo más publicaciones dedicadas a este público general, un poquito como esos libros que había antes de la SEP o de Fondo de Cultura Económica, ¿no? Que va en general, hay unos libritos pequeños, baratos, para que difundir ciertas ideas. Entonces estas ideas a mí me parecen revolucionarias, las de Robert Kiyosaki, las de educación financiera. Contribuyamos a esa educación básica a través del cambio sobre la educación financiera y la libertad financiera. Yo creo que en unos años, yo creo que en 1 o 2 generaciones va a haber un gran cambio por todo esto que estamos sembrando en comunidades como la de Viverrent. ¿Qué te parece, Eduardo? Pues que ya me imaginé las ideas de Luis Ramírez, las ideas de Pablo Mateos en estos libros que puedan conseguirse en el Oxxo de la esquina y que puedan llegar a mucha más gente, pero la verdad es que la realidad del entorno, los gobiernos, no es fortuito que no exista esta educación financiera. El sistema está basado en estos esclavos adictos al salario, ¿no? Es decir, no educan a la población para el trabajo, para ser empleados, para tener esta visión. De hecho, las mismas universidades o incluso las carreras técnicas están diseñadas para cubrir los requerimientos de empleo que hay no sé, en el tema gubernamental, en la iniciativa privada, en la industria, y eso es lo que sirve, eso es lo que mueve a la maquinaria en términos generales. Pero gente que empiece a pensar fuera de la caja, gente que diga, bueno, o sea, es que no se trata de generar gente huevona, no estamos hablando de esto, sino gente pensante que vea más allá, que entienda cómo lo primero que tiene que hacer no es ahorrar para comprarse un carro y eso le da estatus, o ahorrar para comprarse su primera casa, porque la sociedad, el mundo, ¿no? Siempre hay un status quo, ¿no? Estudia, consíguete un buen trabajo, cásate, cómprate tu casa y haz una familia y luego retírate. Esa es la idea conceptual de lo que debería ser de acuerdo al sistema, pero cuando lees entre líneas, esa idea es una idea donde vas a ser un esclavo del trabajo toda la vida, donde vas a vivir endeudado para darte ese status quo y esa calidad de vida, y en realidad nunca vas a tener esta libertad de la que gozamos los que hemos visto del otro lado de la Matrix, ¿no? Y luego vienen entonces los que dicen, no, es que la desigualdad es producto de los ricos, ¿no? Y entonces, para equilibrarla, lo que tenemos es que dar apoyo a los que menos no tienen, ¿no? Y entonces se hacen programas y se da dinero a diestra y siniestra sin una planificación. Y eso, díganme si a lo largo de los años ha cambiado algo. Regresamos a lo mismo. ¿Qué ha hecho Vive de las Rentas, Viverrent, en estos pocos años contribuyendo de manera consistente en una educación financiera? Hemos contribuido, y ahí tenemos los testimonios, a miles de testimonios que han cambiado vidas, que han cambiado familias enteras, que han empezado en situaciones críticas. Recuerdo casos de personas, no sé, Miriam Calvillo o algunos otros ejemplos, personas que ya estaban en una edad donde el sistema ya no les da trabajo, donde han estado con este esquema, donde están endeudados, y de pronto solo este cambio de chip, solo entendiendo cómo cambiar las deudas malas por deudas buenas para apalancarte y volverte inversionista, en meses, en pocos años han cambiado radicalmente su situación y todo ese entorno. Y sí creo, socios, que hemos sembrado una semilla que se irá proliferando cada vez con más fuerza, y lo poco o mucho que nosotros estamos haciendo, créenme que está contribuyendo a pues cambiar esa desigualdad social. Entonces, sí, me parece fundamental este tema, y creo que más en serio, además de lo que estamos haciendo, es muy importante que sus plumas, ustedes que son eruditos en la materia, se pongan a escribir para poder esparcir el mensaje, socios. ¿Cómo lo ven?
Claro, y que los que nos están escuchando por lo menos también puedan replicar el mensaje, compartan esta información, este podcast o este programa de radio en donde nos esté escuchando, pues lo creamos con ese objetivo, con el objetivo de poner nuestro granito de arena y que pues más personas entiendan que los bienes raíces son un vehículo para justo tener libertad, libertad financiera. Y fíjate, hablando, Pablo, Eduardo, de esta desigualdad, algo que también de paso estamos creando, esto para el inversionista, para la persona que está buscando tener esa libertad financiera. Pero la realidad es que también estamos abonando esa desigualdad en el tipo de edificios que creamos. Creamos espacios para el usuario final, para la persona que vive en nuestras unidades, que están pues realmente teniendo vivienda asequible y digna. Y hablo de dignidad porque hay quien a lo mejor dice que son muy pequeños, 15, 20 metros cuadrados y tener todo en una habitación. Pero yo pregunto siempre, ¿qué es más digno o indigno? Si vivir en un espacio pequeño, pero no pasar 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde en el transporte público, o tener las miles de casas abandonadas que tiene nuestro México a los alrededores de las ciudades, afueras de las ciudades. La gente, también hablando de dignidad, tiene que renunciar a sus trabajos para que no le sigan descontando esas casas, afectando su historial crediticio. Entonces yo pregunto, caramba, pues ¿qué es más digno, indigno, ¿no? Y creo que justo pues se reduce la brecha en cuanto a desigualdad, haciendo que esas personas ahorren tiempo, porque esas 4 horas que pierden en un transporte, viviendo en un espacio dentro de las ciudades, en algunos de nuestros más de 27 edificios que tenemos en todo México, pero con todo incluido, además con rentas pues más versátiles, hacen que esas 4 horas puedan hacer lo que yo decía, ¿no? Conviértete en empresario, si no te alcanza, pues búscate un segundo empleo o trata de generar más ingresos. Creo que eso de paso abona también a que a la gente le caiga el 20 y pueda vivir más tranquila y tenga tiempo para emprender, ¿no? Sí, pues este ciclo que tú dices de emprendimiento e inversión al final pasa por el conocimiento, la educación, pero sobre todo la educación práctica. Y en esto, Eduardo, que terminabas diciendo un poco como ese granito de arena que estamos sembrando, hay cosas por ahí, no solamente es estas publicaciones en libros o en artículos o este mismo programa. Bueno, la verdad es que también hacemos mucho contenido en video y en los canales de video de YouTube, de entrevistas, el programa de Luis de Mundo Inmobiliario con videoentrevistas, video podcast. Hay muchísimo material ahí, pero también podríamos quizá también llegar a algún acuerdo con alguna institución como el MIDE, que es este Museo de la Economía, Museo Interactivo de la Economía, en la Ciudad de México, que tiene exhibits físicos, ¿no? Donde puedes entender cosas como el interés y el apalancamiento y cosas así, y qué es el dinero y cómo se crea la historia. Qué Entonces, buena idea, socio. Ahí, sí. les hacemos el llamado desde aquí. Tenemos, sí, pero se me ocurre, por ejemplo, también crear incluso algún material móvil, ¿no? Una maletita que tenga este tipo de material para las escuelas, para fomentar esos. Bueno, ya tenemos el juego Viverrent. Claro, exacto, o hacer el juego vibrante. Porque la idea originalmente de Robert Kiyosaki fue el cash flow, el juego de mesa, que es un poquito complejo. Y como era complejo de entender el mecanismo de cómo funciona, pues, las inversiones, los activos, el flujo, la ganancia, la plusvalía y también la minusvalía, escribieron el libro, Robert Kiyosaki y sus socios, de Padre Rico, Padre Pobre, como el manual del juego. O sea, pero realmente su intención era precisamente fomentar esa educación financiera a través de un juego de mesa. Entonces, bueno, pues el libro fue un exitazo y hoy en día con todas las posibilidades multimedia, interactivas, y en esto el experto es Eduardo, podemos hacer muchas cosas, ¿no? Para llegar a ese público general y a todas estas personas pues, más vulnerables, ¿no? Que como tú decías, Eduardo, es que hemos tocado vidas. Me encanta, por ejemplo, el ejemplo de una alumna, Caro, que dice que limpiaba casas y decía, ella soñaba con algún día de tener una de estas casas que limpio. Y ahora tiene algo así como 10 propiedades y 50 puertas rentables, ¿no? Y lo ha hecho en un periodo pues, muy razonable, ¿no? 5 o 6 años. Es que es extraordinario y eso es lo que me encanta, porque no somos teoría, somos casos prácticos y nos gusta decir, porque así lo hemos hecho en que Vivrente lo hacemos fácil, porque
tenemos como tres caminos. El camino de seguir haciendo lo que el sistema te diga y entonces ahorrar tus primeros 400 y comprarte un carro, en el peor de los casos, o dar el enganche para tu casa y vivir endeudado los próximos 20 años con un pasivo que te quita dinero de tu bolsa, o empezar a educarte financieramente y empezar a hacer tus propios pininos. Ya hemos pues compartido todo lo que hemos aprendido en este camino para que otros lo hagan. O sea, no necesitas hacerlo con nosotros. O sea, lo que queremos es que la gente aprenda y entienda cómo hacerlo. Pero entendemos también que por otro lado hay gente que no tiene tiempo. Hay muchos doctores, profesionistas que no es que se vayan a meter a volverse especialistas, inversores, a entender cómo se estudia un nicho de mercado, a hacer una remodelación, a hacer una construcción, etcétera. Y entonces lo pueden hacer con nosotros desde 400,000 pesos, pero además invirtiendo en lugares donde van a tener ganancias el primer año arriba del 40%. Lograr eso, pues no se logra de la noche a la mañana, solo se logra con el gran equipo de poder que tiene ViveRent y que ponemos a disposición de toda esta comunidad, porque queremos crear la comunidad de crecimiento financiero más grande del mundo, porque mientras más se fortalezca cada uno de nuestros miembros, más nos fortalecemos todos como comunidad. Así que los invitamos a que entren a viverrent.com, a que nos sigan en redes sociales y a que sigamos aprendiendo todos juntos. Exacto, querido Eduardo. Y hablando de esto, pues tenemos esta posibilidad de invertir y hemos creado vehículos como nuestra plataforma de crowdfunding que opera en España. Y bueno, usted puede invertir desde México a España en esta plataforma de fondeo colectivo, pero también tenemos mecanismos para que usted pueda invertir. Hemos democratizado las inversiones a través de los pools de rentas. Usted puede invertir desde 400,000 pesos, como ya lo decía Eduardo Aguilera, y empezar a vivir de las rentas inmediatamente, el mes que sigue. ¿Cómo? Bueno, pues le podemos contar con mucho gusto en una sesión. Además, el próximo 14 de octubre tenemos un lanzamiento que regularmente se termina en cosa de horas y luego nos están ahí pidiendo o incluso reclamando, ¿no? Que les avisemos. Bueno, pues ya está aquí el anuncio 14 de octubre, pero puede usted entrar desde ahora a www.viverrent.com y por lo menos síganos. Hoy estamos hablando de educación financiera, por lo menos síganos. Yo he estado muy activo en el mundo inmobiliario desde hace 15 años como conferencista y llevo escuchando a muchos colegas, speakers, diciendo que seguramente usted ha escuchado esta frase, que somos el promedio de las 5 personas con las que nos juntamos. Yo lo creo, yo creo que sí somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos, pero hoy yo lo he trasladado a la era que estamos viviendo y yo creo que hoy somos el promedio de las personas o las empresas que seguimos en las redes sociales, porque ya no interactuamos socialmente, estamos interactuando siempre con el teléfono y yo por eso hoy sostengo que somos el promedio de quienes seguimos. Bueno, por lo menos síganos, repito, www.viverrent.com o en todas las redes sociales nos encuentra como ViveRent. Y Pablo Mateos, ¿cómo te encontramos a ti? Que también siempre contenido de alto valor. Como Pablo, maestro de las rentas. En YouTube, en Instagram, Pablo Maestro de las Rentas. Y Eduardo Aguilera. Como Eduardo.viverrent, porque Eduardo vive de las rentas. Y bueno, pues de verdad, amigas y amigos, el objetivo es eso, compartir. Bueno, me faltó el mío. Me encuentran como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario en Facebook, en YouTube, en todos lados. Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, y les decía que el objetivo pues es compartir, democratizar. Cuando creamos esta empresa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y su servidor, pues lo queremos hacer patrimonial, lo queremos hacer para nosotros. Y cuando empezamos a compartir, yo tengo que confesar que también les decía a Pablo y Eduardo, oigan, pero no podemos compartir todo. Pero al final creo que hoy este ejemplo que tocabas, Pablo, de alumnas como Caro y de muchas otras personas que hoy han encontrado la libertad financiera y sobre todo han encontrado la forma de hackear al sistema, de apalancarse del sistema y de gente que ya sabe como nosotros, pues es muy, muy gratificante. Vean ustedes en la página web, igual en
viverrent.com/testimonios. Ven ustedes ahí los testimonios de gente que ha comprado con nosotros, ha invertido con nosotros o que solamente nos escucha y ha obtenido esta información que compartimos de valor. Así es de que síganos escuchando aquí a través del Heraldo todos los sábados 4 de la tarde, mi programa Mundo Inmobiliario jueves 10 de la noche y pues más de 30 estaciones y si no, pues en el podcast. Gracias Pablo, gracias Eduardo, yo soy Luis Ramírez, nos escuchamos la próxima. Esto fue Vive Rent Radio, vive de las rentas. Te esperamos la próxima semana.